Un golpe de remo en pausa, otro golpe de remo en pausa, no es ruido. Es cadencia, regular como respiración, como si el río mismo estuviera respirando en la oscuridad. Huele a agua dulce, con sal distante, a vegetación que nunca termina de secarse, a río del Pacífico colombiano, que no huele igual que ningún otro río del continente. En el Chocó, la oscuridad sobre los ríos no es ausencia de luz, es presencia de agua en todas partes, y en esa oscuridad, una canoa pasa sin que nadie la haya llamado. El Rivial está documentado en registros de investigadores que han trabajado con comunidades afrocolombianas del Pacífico colombiano. Aparece en los mismos ríos desde hace más de 200 años, y la versión de esta leyenda que ningún canal ha contado cambia por completo lo que su presencia significa. Soy señor Pesadillas, y esto es Colombia. El río Atrato nace en las montañas del Chocó y recorre más de 700 kilómetros hacia el norte antes de desembocar en el Golfo de Urabá. El río San Juan corre hacia el sur, hacia el Pacífico. El río Baudó serpentea por la selva húmeda entre los dos. Todo el departamento del Chocó es un sistema de ríos que funcionan como caminos, como mercados, como plazas, como todo lo que en otras partes del mundo está hecho de piedra y asfalto. Las comunidades afrocolombianas de Quibdó, Ismina, Tadó, Nuquí, llevan generaciones viviendo sobre esos ríos. Sus casas están construidas sobre pilotes, sobre el agua. Sus desplazamientos son en canoa. Sus redes sociales son los ríos, no las carreteras. Y en esos ríos, de noche, desde hace 200 años, aparece algo. No tiene nombre propio. Tiene un nombre lo que hace en el Riviel, el que viene por el río. La tradición oral afrocolombiana del Chocó lo describe con precisión. Es una figura masculina en una canoa, pequeña, remando, solo en la madrugada. A veces lleva una linterna al frente. A veces no tiene rostro visible. Lo que nunca falla es el sonido en el golpe regular del remo en el agua. Escuchen bien ese detalle. La canoa de El Riviel no hace ruido de agua al pasar. No hay chapoteo, no hay ola, no hay perturbación de la superficie. Solo el sonido del remo, un golpe, pausa, otro golpe, pausa. Como si la canoa flotara sobre el río sin tocarlo. Como si el río le abriera paso, sin resistencia. Aparece específicamente entre la medianoche y el amanecer, nunca de día, nunca cuando los ríos están crecidos. Solo en los ríos calmos, en la oscuridad, cuando las comunidades ribereñas ya están adentro de sus casas y los ríos pertenecen a otra cosa. Y en las versiones más consistentes registradas en comunidades del Atrato y del San Juan, el protocolo cuando se escucha el Rivial es el mismo en rezar, quedarse quieto, no salir hasta el amanecer. Eso no es casualidad, eso es instrucción. El Rivial no viene a buscar a los muertos, viene antes, y lo que hace cuando llega es lo que ninguna versión de esta leyenda se ha atrevido a explicar. Lo que acaban de escuchar es tradición oral, documentada en las comunidades afrocolombianas del Pacífico colombiano. Lo que viene es lo primero que nadie conecta. ¿Por qué las personas que ven a El Rivial antes de morir no describen terror sino paz? ¿Qué función cumple ese barquero en comunidades donde la muerte a veces ocurre lejos de todos? ¿Y por qué la versión más perturbadora de esta leyenda no habla del pasado, sino de los ríos del Chocó en este momento? Si no están suscritos, activen la campanita ahora, porque lo que sigue convierte a El Rivial en el sistema de acompañamiento más antiguo que las comunidades del Pacífico colombiano conservaron. Y aquí está lo primero que nadie explica sobre el Rivial. Las versiones populares presentan a El Rivial como presagio de terror, la figura que las comunidades temen, el sonido que nadie quiere escuchar en la madrugada. Y eso es parcialmente cierto, pero es la mitad de la historia y no la mitad que importa. Lo que investigadores que han trabajado con comunidades ribereñas del Chocó documentaron, y que las versiones de difusión amplia, sistemáticamente,
omiten. Es esto en las personas que escuchan a él. Rivial, antes de morir. No describen lo que viene después. Como terror, describen calma. El moribundo que oye el remo en la madrugada no despierta en pánico. Despierta tranquilo, como alguien que estaba esperando y que finalmente escuchó lo que necesitaba escuchar. Como alguien a quien le dijeron que ya no está solo. Piénsenlo desde adentro de la experiencia. Las comunidades ribereñas del Chocó viven en casas sobre pilotes en ríos que los separan de los centros de salud por horas de canoa. Las personas mueren de noche, frecuentemente. Mueren mientras los familiares están en otro río, en otra comunidad, a días de distancia. Mueren solas, en la oscuridad sobre el agua. En ese contexto, la garantía de que alguien va a estar presente en el momento final no es sobrenatural. Es la necesidad más humana que existe. Es lo que cualquier persona querría para sí misma. Esta es una interpretación verificable en registros de investigadores que han trabajado con comunidades ribereñas del Chocó. No un hecho cerrado, pero es la que explica por qué el Rivial no es temido por quien va a morir. Es temido por los que se quedan. El Rivial no viene a llevarse a los muertos. Viene para que los muertos no se vayan solos. Es madrugada en el río Atrato, departamento del Chocó. La casa está sobre pilotes, sobre el agua. El río pasa por abajo, entre los pilotes, con el sonido constante que las personas que crecen sobre el río aprenden a no escuchar, porque está siempre ahí. Es parte del silencio. Es el fondo sobre el que el resto de los sonidos ocurre. Y en ese fondo, algo nuevo, un golpe de remo en pausa, otro golpe de remo. La tradición oral del medio Atrato conservó su nombre, Saturnino del Río. No hay registro individual que lo certifique. Hay algo más consistente, el mismo relato, con los mismos detalles, repetido en comunidades separadas por días de río. Saturnino está despierto, no porque no pueda dormir, porque hay cosas que una persona que creció en el Atrato aprende a escuchar incluso durmiendo. Y esto es una de ellas. Sabe lo que significa. Sabe también quién en la comunidad lleva semanas enfermo. Sabe quién tiene la fiebre que no baja. Sabe quién está en la cama desde la semana pasada sin poder comer. No sale, se queda quieto dentro de la casa sobre el río. Reza en voz baja, con las manos sobre las rodillas, mirando la oscuridad de la pared de madera. Afuera, el remo avanza por el Atrato. Un golpe, pausa, otro golpe. Se acercan, pasan, se aleja, y después, silencio. No el silencio de antes, que tenía el río como fondo. Un silencio diferente. El silencio que queda cuando algo que estaba pasando terminó de pasar. Saturnino del Río no salió a ver quién remaba. Sabía que lo importante no era verlo, era saber que alguien pasó, que alguien acompañó, y que en el río del Chocó esa noche nadie murió completamente solo. Y aquí está la segunda cosa que nadie dice en voz alta sobre el Rivial. En todas las versiones populares, el Rivial elige sus casas al azar. Aparece y el azar decide quién va a morir. El barquero como fuerza aleatoria e inevitable, como el destino que no avisa dónde va a caer. Pero en las versiones ribereñas más antiguas documentadas en las comunidades del Atrato y del San Juan, hay un detalle que las versiones de difusión amplia borraron completamente. El Rivial no pasa frente a las casas al azar, pasa frente a la casa de alguien que la comunidad ya sabe que no va a sobrevivir. No es revelación sobrenatural, no es información nueva, es el reconocimiento colectivo de algo que la comunidad entera ya sentía y que todavía no había dicho en voz alta. El anciano que lleva semanas sin levantarse, la mujer con la fiebre, que el curandero ya no puede bajar, el niño que dejó de comer hace 10 días, en la comunidad lo sabe, no lo dice, no puede decirlo, porque decirlo en voz alta sería nombrar la muerte antes de que llegue, y eso tiene consecuencias que la comunidad aprendió a evitar. Entonces,
no lo dice, lo convierte en otra cosa. El remo del Rivial hace lo que las palabras no pueden hacer. Llega a la casa correcta, pasa frente a la familia correcta, y al pasar les dice, sin decirlo, que es hora de prepararse. La familia que escucha el remo no recibe solo un presagio, recibe permiso para preparar el duelo mientras todavía hay tiempo, para decirle a la persona lo que tiene que ser dicho, para hacer lo que tiene que ser hecho antes de que no haya tiempo. El barquero que la versión popular presenta como terror es, en las versiones más antiguas, una forma de cuidado comunitario. Eso no es sobrenatural. Eso es exactamente cómo funciona el cuidado, cuando una comunidad no puede decir en voz alta lo que ya sabe. Lo convierte en sonido de remo en la madrugada, y ese sonido hace el trabajo que las palabras no pueden hacer. Pero aquí está lo más perturbador de todo. El río Atrato fue declarado sujeto de derechos por la Corte Constitucional de Colombia en 2016. La sentencia T-622 de 2016 es pública, verificable, y establece que el río Atrato, su cuenca y sus afluentes son sujetos de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. Es la primera vez en Colombia que un río recibe ese reconocimiento jurídico. ¿Por qué un río necesita ser declarado sujeto de derechos? Porque las comunidades ribereñas del Chocó documentaron ante la Corte que el río había sido utilizado de formas que lo hacían necesitar protección legal. Y entre esas formas estaba una que los argumentos jurídicos describían con un eufemismo que cualquiera que conozca el Chocó entiende. Sin traducción, el uso del sistema fluvial para el transporte y la disposición de personas asesinadas por grupos armados ilegales. El informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, publicado en 2022, documenta que el departamento del Chocó registró uno de los índices más altos de desaparición forzada y violencia contra comunidades ribereñas durante el conflicto armado colombiano. Personas que desaparecieron en los ríos. Personas que los ríos se llevaron no como destino natural, sino como método. Las comunidades del Chocó que durante generaciones escucharon a el Rivial como el barquero que venía para acompañar a los moribundos, comenzaron a escucharlo de otra forma. En los años 90, el remo de madrugada pasó a tener otro significado posible. El psicopompo que venía para que nadie muriera, solo pasó a remar en los mismos ríos, donde las muertes ya no eran naturales, y donde los muertos no habían recibido ninguna despedida. El Rivial lleva 200 años acompañando a los muertos en los ríos del Chocó, y los ríos del Chocó llevan 30 años acumulando muertos que no pidieron acompañante. Empezamos con el sonido de un remo en la oscuridad. Terminamos en el mismo río, con el mismo sonido, y sin poder saber con certeza qué significa ahora. El Rivial es una figura documentada en tradición oral afrocolombiana del Pacífico colombiano. Aparece en canoa, remando solo, entre la medianoche y el amanecer. En los ríos calmos del Chocó, la función que las versiones populares le atribuyen, anunciar la muerte, es solo la mitad de lo que las versiones más antiguas documentan. El Rivial no anuncia, acompaña, y las personas que lo escuchan antes de morir no describen terror, describen paz. El remo de madrugada era la forma que la comunidad encontró para decir lo que no podía decirse en voz alta, que ya era hora, que la comunidad lo sabía y que nadie iba a pasar ese momento completamente solo. Eso funcionó durante 200 años en los ríos del Chocó. Y entonces, los ríos del Chocó se llenaron de otra clase de muertos. Lo que Señor Pesadillas les deja esta noche no es una respuesta sobre lo que el Rivial significa ahora en el río Atrato. ¿Ustedes creen que el Rivial todavía rema en el Atrato por las mismas razones que remaba hace 200 años? ¿O creen que los ríos del Chocó ya no son el mismo río? Nos vemos el domingo.